Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quien se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es estos evangelios que no gustan a mucha gente, porque es Jesús directamente que a una pregunta responde de una forma tan clara que molesta. Molesta sobre todo a los que no quieren seguir el Evangelio, o a aquellos que ya no lo han seguido y quieren continuar con un tipo de vida. Se acercan, dice, a Jesús unos fariseos y le preguntan para ponerlo a prueba. ¿Qué es poner a prueba en este sentido? Y es que con la pregunta lo entenderemos. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? La idea de fondo es: en el tiempo de Israel el divorcio estaba permitido. El problema eran las causas, y habían dos escuelas, una más dura, otra menos dura. Y entonces la pregunta era: ¿podemos despedirlas, divorciarnos de nuestras mujeres por cualquier motivo? O sea, no importa el motivo, simplemente por nuestra voluntad. Y aquí pensaban que Jesús empezaría a hacer una casuística, cuando sí, cuando no. Y Jesús va a la raíz. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Bueno, Jesús va a la raíz. Y la raíz de que el matrimonio ya de por sí, ya desde el principio, es sacramental, acción de Dios. Incluso en el matrimonio natural, quiere decir de aquellos que no son cristianos, el matrimonio es cuasi sacramento. ¿Por qué? Porque es acción de Dios también para ellos. Ya desde el principio, desde la creación, ya no desde el bautismo. Desde el bautismo será del todo sacramento, pero pongamos un ejemplo. Recuerdo cuando yo estaba en el seminario, pues allí se hacía una serie de actividades para los jóvenes y tal, y empezaron a venían jóvenes de las parroquias, y vino un matrimonio no católicos ni cristianos, no bautizados. Se habían casado por lo civil y se convirtieron y se bautizaron los dos. En el momento del bautismo se bautizaron, hicieron la primera comunión y se confirmaron. Uno dice: ¿y el matrimonio? No, ya estaban casados. Bueno, pero no estaban casados por la Iglesia. No. En el momento del bautismo, ese matrimonio
que era natural, pasa a ser santificado por el mismo bautismo. No hacía falta que se volviesen a casar. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No casados por la Iglesia? No, porque ya estaban casados. El problema es otro, es el de nuestra sociedad, que se bautiza, que son cristianos y no se casan por la Iglesia. Claro, esos matrimonios son nulos, porque son bautizados, porque en teoría son cristianos. Ese es el problema. Y aquí viene el segundo problema. Pero bueno, ¿cómo se puede hablar de que uno no se puede divorciar? Pero si cada uno ha de hacer lo que le dé la gana en este mundo. El divorcio es un derecho. Hasta llegar a aquella política famosa aquí en Barcelona hace muchos años, cuando se legalizó el adulterio, o mejor dicho, se despenalizó, que viene a ser lo mismo casi. Se despenaliza el adulterio y esta política dice, no sé por qué los obispos y los curas hablan de adulterio. Hemos decidido en el Parlamento que el adulterio no existe. Y si no existe ya no se puede hablar de adulterio. No entendía nada esa señora. Pero hubo uno que lo entendió muy bien, un periodista, y le preguntó, oiga, si ustedes en el Parlamento deciden que no hay adulterio y entonces ya no existe el adulterio, ¿por qué no decretan que no haya paro y desaparecerá el paro? Y la señora se quedó toda así pensativa, no sabiendo ni qué responder, como si la realidad la hicieran las leyes. No, la realidad es la realidad independientemente de las leyes. Jesús nos lo dice muy claro, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y el gran pecado, aunque hay la misericordia de Dios, pero el gran pecado es el adulterio. Y a partir del adulterio, lo que es el divorcio como legalización del adulterio también. Oh, es que no podían vivir juntos. A ver, estamos hablando de que la vida se ha de tomar en serio. Claro, cuando la gente lo que hace es casarse por casarse, sin ni conocerse ni quererse de verdad, solo por puro interés unos con otros. Bueno, llegamos a la conclusión que llegaba un sacerdote ya muerto hace muchos años. Decía, al menos el 80-90% de los matrimonios son nulos. Y la gente decía, ¿cómo que son nulos? Sí, porque no hay lo suficiente para casarse. Ni se comprometen a amarse de verdad, ni se comprometen a ser fieles uno a otro, ni que se comprometen a que este matrimonio esté bajo Dios y con Dios y sea el amor de Dios. Lo único que les interesa es casarse, pero no lo que significa casarse. Si no hay esas cosas que prometen con la ayuda de Dios, prometen el tener hijos, prometen la fidelidad, prometen amarse, o sea, entregarse de verdad uno al otro. Si no hay eso, ¿hay matrimonio? Sí, pero ellos lo prometen. Sí, ya sabemos que en la Iglesia se promete de todo. Yo siempre digo así, perdonad que lo diga, donde más se miente en este país es en los despachos parroquiales, donde para conseguir lo que la gente quiere, mienten. Pero mienten en todo. ¿Educaréis vuestro hijo cristianamente? Sí, mentira. ¿Seréis fieles uno a otro? Todos dicen que sí. Y después hay lo que hay. Y como eso, tantas y tantas otras cosas. Para conseguir lo que se quiere, se miente. Y ese es el gran problema. Todos no, claro que no. Hay mucha gente buena que no miente, faltaría más. Pero sobre todo aquellos más alejados que quieren lo que quieren, mienten sin consideración. Y cuando el matrimonio se convierte en una mentira, entonces se entiende perfectamente el divorcio. Igual que cuando la vida es una mentira, se entiende perfectamente el aborto y el asesinato y el robo y los homicidios. Claro, si todo es una mentira y yo soy el espejo del bien y todo lo que yo hago está bien porque lo hago yo, y lo que hacen los demás está mal, ¿por qué no robar a los demás? ¿Por qué no matarlos si hace falta, si molestan? ¿Por qué no pisarlos si es por mi conveniencia? ¿Qué es lo que falta aquí?
el amor a Dios y al prójimo. Y por eso Jesús continúa: por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Jesús quiere volver al inicio. Él es la plenitud de la ley y quiere volver a lo que realmente Dios quiere. Y os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo en caso de unión ilegítima, porneia, dice el griego. O sea, no hablo en aquellos casos en los que el matrimonio es nulo, porque eso no era matrimonio, como pasaba muchas veces en el mundo romano, que se casaba la madre, o sea, entre hermanos, o madre con un hijo y cosas de estas. No, eso es una unión ilegítima, eso hay que separarlo. O el caso de la unión que es la prostitución, no, eso hay que separarlo, eso no es una unión realmente marido-mujer, es otra historia. No hablamos de porneia, de donde viene pornografía, no de eso. Sino hablamos de matrimonio realmente hombre-mujer. Cuando uno deja a uno y se casa con otra, comete adulterio. Lo oyen los apóstoles y dicen: uy, qué duro es esto. Tal vez no vale la pena casarse. Y Jesús responde no diciendo: bueno, no, esto matizando, no todos entienden eso. Solo los que reciben este don. Ese don es el don del celibato. Algunos lo tienen por naturaleza, han nacido eunucos, otros los han hecho los hombres y otros lo han hecho ellos mismos, aquellos que deciden entregarse del todo a Dios en el celibato. San Pablo todo eso lo dirá muy bien. ¿Es malo el matrimonio? No, es bueno, pero el matrimonio lleva a muchos problemas, y a dedicarse sobre todo a agradar al marido o a la mujer y a tener que estar atentos a todas las cosas del mundo. El celibato permite el dedicarse mucho más a las cosas de Dios. Por eso Pablo nos invita al celibato, pero quien se casa no peca, siempre que se case bien y no peque en el matrimonio, como es lógico. El hecho de casarse no es pecaminoso. El pecado es otra cosa, es ir contra la voluntad de Dios. El matrimonio no está en contra de la voluntad de Dios, al revés. Está en esa vocación primigenia, que es el amor de los esposos para el bien de la sociedad, para el bien de los hijos, para realmente el bien de la fe que se transmita de generación en generación.